Vamos a comenzar analizando un problema interesante. Si yo tengo un monopolio y ese monopolio está obteniendo, ese monopolio que está estructurado de acuerdo a la función de demanda, a la función del ingreso marginal y la estructura del costo marginal, el monopolio produciría este monto y lo vendería al precio del monopolio que nosotros tenemos en esta situación. En esta situación, el monopolista tiene todo este rectángulo hasta este punto, tendría todo ese rectángulo de excedente como productor. En realidad el excedente del productor sería todo esto que tengo acá y le quedaría a los consumidores, les quedaría todavía este rectángulo de excedente de consumo. Y entonces los productores, cuando miran a este excedente, de consumo, se pueden plantear el problema de querer capturar ese excedente de los consumidores para sus fines. Una de las maneras que hace un monopolista es en el caso de que el monopolio tenga plantas múltiples. En el caso del monopolio de plantas múltiples, haríamos lo siguiente. Vamos a suponer que el monopolio tiene dos plantas para fabricar su producto. La planta 1 y la planta 2. Y aquí tendríamos la estructura del monopolio. Estas estructuras fundamentalmente trabajan con una función de costo medio de esta naturaleza y esta otra tendría una función de costo medio de esta otra naturaleza, que como ustedes ven, el mínimo de la 1 está por debajo del mínimo de la empresa 2. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el monopolista enfrenta esta función de costo marginal en la planta 2 y esta función de costo marginal en la planta 1. Y entonces lo que el monopolista hace es enfrentar la demanda de mercado para poder determinar su estructura de optimización. Tendría que agregar las dos funciones de costo marginal. Entonces le quedaría una función de costo marginal de esta naturaleza que sería igual a la suma del costo marginal de 1 más el costo marginal de la empresa número 2. Y para encontrar el monopolista de plantas múltiples, su punto de optimización encuentra la función de costo marginal, que es el doble de la pendiente de esta, y este vendría a ser el punto de beneficio. Entonces, en este caso, se define el monto que el monopolio va a vender y el precio al cual este monopolista va a optimizar su nivel de producción. ¿Y cómo lo reparte entre las plantas? Bueno, lleva esto hasta las funciones de costos marginales y va a encontrar la cantidad de X1 y la cantidad de X2 que puedan producir, de manera que este monto de acá sea igual también a X1 más X2 con asterisco. Y entonces fíjense que esta es una manera en la cual el monopolista captura mayores beneficios que los que pueda tener en determinado momento. Veamos el caso con un ejemplo. Supónganse ustedes que la función de demanda, la demanda del bien X, está dada por el precio igual a 10 menos un medio de X
y que el ingreso marginal va a ser igual a 10 menos X. Y la empresa opera con dos plantas. La planta tiene un costo marginal igual, la de 1, igual a 1 más 2X, y la del costo marginal de la planta 2 va a ser a 2 más X2, de 2X1. De manera que la empresa, para maximizar beneficios, lo que estamos diciendo aquí es que iguala el ingreso marginal con el costo marginal de 1 y con el costo marginal de 2, que es lo que hemos hecho. Yo igualo este ingreso marginal acá y entonces determino, este monto aquí, y aquí está lo que me va a producir, este es el monto de X2, este es el monto de X2 y este es el monto de X1 que monopolista va a producir. Y fíjense ustedes que todo esto es el margen de beneficio. Entonces ustedes ven que estos márgenes de beneficio van a ser mucho mayores que los que se derivan de aquel proceso donde solamente tendría márgenes de beneficio por arriba de esta situación, que sería el tramo de esto. Entonces ustedes ven que la suma de estas dos áreas es mucho mayor que la suma de un monopolista que trabajara como si fuera un monopolista normal. Para resolver esto, entonces nosotros tendríamos que calcular el valor del ingreso marginal que está dado por acá. El monopolista definiría este monto primero y despeja este valor para encontrar X, y luego sube hasta la estructura de precios y define la estructura de precios para el monopolista en cualquiera de las magnitudes que lo vaya a trabajar. Aquí el valor de X1 nos daría que era igual al valor del costo marginal menos 1 sobre 2, y el valor de X2 sería igual al costo marginal de 2 menos 2 sobre menos 2. Y entonces nosotros podríamos decir que el valor de la X va a estar dada por esta situación de igual a X1 más X2, y entonces nosotros encontraríamos al final que el valor de X sería igual a 5 y que el valor de X1 sería igual a 2 y el valor de X2 sería igual a 3. El precio vendría a ser 7.50 y el ingreso marginal vendría a ser el valor el ingreso marginal igual a 5 dólares. Entonces aquí tendríamos nosotros las soluciones con las cuales trabajaríamos. Es decir, este es 2, este son 3, este son 5 y el precio este es 7.50. Y el ingreso marginal que está acá nos va a dar que es igual a 5 dólares en este punto. Con eso pues resolveríamos nosotros la situación de optimización para el monopolista de plantas múltiples. Ahora quiero hacer otro tipo de monopolio, y es el caso de un monopolista de demanda. El caso de un monopolista de demanda es interesante. Se llama monopsonio. Y entonces lo que quiere decir es que hay un único comprador.
En ese caso, cuando existe un solo comprador, la empresa que va a maximizar, la empresa que es el único que compra y va a maximizar beneficios, pues vuelve nuevamente a la estructura de mercado y encuentra que esta es la función de demanda. Esa es la función de demanda que tiene asociado un ingreso marginal y existe una función de oferta que corresponde a esta situación. Entonces, yo voy a decir que el monopsonista, que es el único que compra, por ejemplo, un ejemplo de monopsonista es el Banco Central de Venezuela en lo que es producción de oro, porque todo el mundo, todos los mineros tienen la obligación de venderle al Banco Central la cantidad de oro, porque él es el único comprador legalizado que hay en el país. Entonces, ¿cómo paga ese oro el Banco Central? El Banco Central dice: la demanda de oro corresponde a lo que yo voy a llamar el valor marginal. Este es el valor marginal que me va a producir a mí la producción de cada unidad de bien oro que estamos analizando. Y entonces yo voy a trabajar en base a la oferta de oro que van a realizar los mineros y que corresponde prácticamente al gasto medio que yo voy a realizar. Porque yo voy a pagar aquí, voy a gastar este monto, el monto del gasto dividido entre las unidades que compro, va a ser el gasto medio que voy a realizar por cada onza de oro que compro en el mercado. Y así como la función de demanda para el monopolista podíamos calcular un ingreso marginal, yo puedo calcular ahora para el monopsonista un gasto marginal que estaría dado por esta relación que tengo acá. Entonces, fíjense, tengo la oferta del gasto medio, mientras que el gasto marginal es el que está dado por esta intersección que tengo acá. Y entonces, el monopolista va a determinar que la maximización de sus beneficios como monopsonista corresponde a aquel punto donde el valor marginal se hace igual al gasto marginal. Y de esta manera él define el monto que va a generar este monopsonio. En otras palabras, si yo vengo acá, escojo este punto, que es donde el valor medio o valor marginal, que es la función de demanda, se hace igual al gasto marginal que tiene que realizar el comprador. Y una vez que defino la cantidad que viene aquí abajo, esta es la cantidad que yo voy a pagar o voy a comprar. El precio que va a pagar este señor es el que viene aquí, que es el precio del monopsonista. Y entonces nosotros tenemos ahí que en este caso la solución óptima para el monopsonista corresponde a la combinación de X con asterisco del monopsonista y la P con asterisco del monopsonista, que corresponde entonces a estos valores
que están aquí determinados. Fíjense ustedes que esta situación contrasta con la situación que expresa el monopolista de oferta. El monopolista de oferta aquí, déjenme dibujar esto un poquito más acá. El monopolista de oferta lo que hace es que iguala la función de ingreso marginal con el costo marginal en este punto. Y entonces da un punto distinto del precio del monopolio. Compran más o menos, compran y venden la misma cantidad, pero el precio del monopolio es mucho más alto que el precio del monopolista. Del monopolio de oferta, este es el precio del monopolio de demanda. Y entonces hay una disparidad porque el precio que el monopolista es mayor que el precio del monopsonista. Y como ambos tienen poder de fijación de precios, uno va a querer cobrar este precio y otro va a querer pagar este precio por la misma cantidad. La solución va a depender de la discusión o negociación que puedan establecer ambos casos. Eso es lo que se llama el monopolio bilateral, que es un ejemplo de monopolio bastante frecuente en la economía, sobre todo en los mercados laborales. Cuando usted tiene un grupo de empresas o una sola empresa y tiene un sindicato, ustedes tienen un monopolio bilateral a ese nivel. El sindicato va a querer que le paguen este precio porque es el monopolista de oferta, mientras que el monopolista de demanda, que sería la empresa, estaría dispuesto a pagar este precio. Y el precio al final va a estar determinado por algún punto intermedio entre estos dos y va a depender de la negociación que tengan los obreros o que tengan los patronos.